La historia iba a terminarse en Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, recientemente el desarrollador Isaac nos reveló de algunos secretos. Esta persona es conocida por ser el director creativo de los 3 primeros chapters, siendo el responsable de crear toda la historia hasta la llegada de Playcar, las cuales con la salida del Chapter 5 nos ha revelado todos sus planes iniciales. Y de todas estas revelaciones, las más importantes son las siguientes. Muchísimas felicidades a todos los que trabajaron en este chapter. Lo mejor de todo fueron los segmentos de la señorita Gracie y los recuerdos de Hoggy que dejaron momentos creativos e inquietantes. La casa de muñecas también me pareció muy memorable. ¿Usaron tu esquema en la historia? Diría que no. La historia original terminaba en el Chapter 5, así que no estoy seguro de cuánto durará a partir de ahora. Ellos podrían hacer que el final anterior aún sucediese, pero algunos cambios en la historia lo hacen muy improbable. Es triste saber que el final anterior ya no existe, pero no los culpo. Con esta revelación, los fans no estaban del todo equivocados al pensar que este chapter iba a ser el último de la franquicia, porque antiguamente su ex director también lo pensaba. Prototype en la quinta entrega es un personaje bastante diferente del original, tanto en su comportamiento como en su apariencia. Él era muy similar al monumento de Cagnap, aparte de que tenía una cabeza de bufón con cuerpo de chatarra donde se acoplaban partes humanas y restos de juguetes. El antiguo director anexa 2 imágenes que eran bastante cercanas a su visión original. Esto tiene sentido del por qué el monumento no se parece mucho a lo visto en el Chapter 5. También confirma otros diseños hechos por fans que posiblemente se hubiesen quedado si se mantenían los planes. Él resalta que siempre le gustó la idea de que Prototype tuviese un cuello largo con cuerpo robusto y órganos visibles. Los Aurimols, Chomp y Giblet son completamente nuevos. Lily al principio tenía un arte conceptual cuando me fui. En ese momento ella tenía 2 enormes trenzas y caminaba al estilo Dr. Octopus. Sin embargo, ella no formaba parte de mi boceto ya que no estaba seguro de poder incluirla en el Chapter 5. Pero ¿cómo que Lily no fue incluida? Pero esto es imperdonable. ¿La muerte de Harley Sawyer estaba destinada a ser permanente? No estaba previsto que él regresara porque le teníamos un uso diferente a lo visto en el Chapter 4. ¿Planeaban que Playpar fuera algo importante? Hubieron de algunos teasers en el Chapter 3 y es hasta ahora que supimos la ubicación en Tokio. Llevamos mucho tiempo pensando en un parque temático, pero los detalles eran muy escasos. ¿La escalera al infierno era algo importante? Se mencionó por última vez en el ERG de Project Playtime y nunca volvió a aparecer. Eso tenía un propósito, pero no lo diré en caso de que quieran usarlo para después. ¿Estaba por sus mentes de que Prototype pudiese llegar a ser Elliot Ludwig? Por supuesto que sí, pero otros juegos ya habían hecho algo similar y sin mencionar que sería demasiado obvio. ¿Cómo era la personalidad de Prototype según tu visión? Se suponía que sería un personaje muy inteligente, él hablaba con poca malicia y se centraba mucho más en la observación. Creo que la mayor diferencia es que el antiguo Prototype nunca hablaba como si supiera que era el malo, eso es algo que él nunca entendió. ¿Existieron artes conceptuales de los personajes de Late, Eddie y Stella? No realmente. ¿Hoggy tenía planeado algún tipo de redención o era un personaje completamente diferente? Así es, Hoggy sí tenía una especie de redención planeada. ¿Hubo alguna vez un plan para que Botsy Boo apareciera en algún capítulo? Más o menos, pero creo que aún podría aparecer. ¿Planeaste que Poppy Playtime tuviese un final bueno o malo? Diría que el final era muy agridulce. Esos son los finales que más me gusta escribir. La señorita Gracie es sin duda uno de los personajes más aterradores y perturbadores del juego. ¿Se planeó alguna vez que ella o alguien similar apareciera en tu versión? La verdad es que no. Stella Graver probablemente la habría puesto a hacer algo así. ¿Se planeó que la fábrica fuese tan grande para ir tan abajo de la tierra? No iba a ser tan grande como lo estamos viendo ahora. Originalmente cada capítulo iba a ser pequeño durando máximo 2 horas para evitar que fuese tan grande. ¿Tenías algo más pensado con Mommy para la frase hazme parte de él? Porque tenía una gran importancia dentro de los teasers, pero cuando vimos el diseño final solo hubieron de algunas manos. La idea era que tú al verlo notarías los restos de Mommy incrustados en su cuerpo. ¿Cuáles son tus opiniones de Poppy y por qué es tu favorita? Me hubiese gustado que tuviese una actitud un poco más simpática porque recibió demasiado odio. ¿Tenías pensado de que Poppy se lastimase en tu historia? Cuando finalmente la encontraras, ella tenía el cabello suelto sin sus coletas y después se lo arregla con una cola de caballo. ¿Quién es o qué es Player?
Originalmente no tenía pensado darle ningún enfoque, pero fue cambiando a medida que pasaban los chapters. La identidad de Player es algo que nunca se lo dije a nadie, así que no tengo idea de los planes que Mob le reserve al protagonista. El teléfono de Ollie en Project Playtime siempre estuvo destinado para prepararnos el Chapter 3. Sí, el teléfono era para preparar a Ollie. Project Playtime originalmente iba a lanzarse con un montón de cintas y una escena especial para completar la historia, pero el tiempo se agotaba y los planes nunca sucedieron. ¿Tenían los demás Critters importancia en tu historia? Porque los únicos que realmente brillaron fueron Catnap y Dog Day. Solo esos tenían una historia planificada y no esperábamos que los demás fueran queridos por la comunidad. ¿Qué tipo de relación tiene Huggy Wuggy con Kissy Missy? No escribí mucho sobre eso, pero siempre me gustó la idea de que fuesen por lo menos amigos. ¿Acaso Prototype fue pensado como el villano? Porque antes del Chapter 4 me pareció más un antihéroe. Siempre fue pensado como el villano, pero nadie lo vería de esa manera. Él quería proteger a los juguetes, pero de la peor forma posible. ¿Cuál es tu visión con el personaje de Harley Sawyer? Yo personalmente siempre lo he visto como un cobarde que haría lo que fuese para conseguir su cometido, y es por eso que él te ha estado observando desde siempre, controlando cada cámara, cada puerta, y fue el responsable de chocar el tren en el Chapter 2. Pero puede que esto último no sea canon porque no ha sido confirmado. Todo lo revelado por el director es muy interesante, pero solo debes tomarlo como un plan alternativo de lo que se quería inicialmente, y estará por verse con qué sorpresa nos depara la nueva línea canónica. Y ese sería el video con los detalles finales de la línea original de Poppy Playtime Chapter 5. Muchísimas gracias, Cast Flipa Clip, por el super thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. ¿Saben por qué me gusta tanto aprender? Porque eso hace feliz a mi maestra.